continuación se realizará un contrato de compraventa internacional, reviste de importancia para el mundo económico como una de las transacciones recurrentes en el escenario internacional. Primero, más que nada, vamos a ver qué es un medio de pago internacional. Es un instrumento cifrado en una moneda extranjera, convertible o no convertible, que es aceptado por el vendedor como suficiente para satisfacer la deuda del comprador. Las transacciones comerciales internacionales están condicionadas en lo referente a las formas de pago. Según las garantías que el comprador ofrece al vendedor, en ocasiones existe un conocimiento previo entre las partes. En otras, debe contarse con otros factores condicionales del buen fin de la operación. Los principales factores a tener en cuenta para elegir el medio de pago más adecuado en cada operación son la confianza, el riesgo y el coste. La diferencia entre el riesgo que implica un sistema de pago respecto a otro se obtiene en función de la magnitud del compromiso asumido por los bancos en su intervención. Y esta misma intervención determina el mayor o menor coste de una forma de pago en relación con las otras. Y este contrato internacional lo amparará la carta de crédito. Indicaciones al concluir una transacción de compraventa internacional. Como primer punto tenemos el de fijar y acordar el medio de cobro a utilizar, que en nuestro caso sería una carta de crédito. En segundo punto tenemos condiciones de entrega y calidad de la mercancía, las cuales no debemos de descuidar, ya que gracias a eso podríamos obtener un cliente o una mala transacción. En el tercer punto tenemos el de fijar las responsabilidades de cada parte dependiendo del medio de pago elegido, en el cual sigue siendo la carta de crédito y más adelante lo determinaremos. Importar o exportar está muy bien, pero ¿cómo vamos a cobrar o cómo vamos a pagar? Seguramente antes de plantearse herramientas o formas concretas, habrá que estudiar una serie de criterios generales que afectarán la operativa recaudatoria de la compraventa internacional. Por otro lado, aunque parezca más a un aspecto operativo que a un aspecto negociable, la forma de pago constituye otro apartado más a tener en cuenta en el acuerdo previo a cerrar con la parte de compraventa, ya que no solo se negocia el precio, no solo se negocia la logística de la operación, también se discute el instrumento de pago. Cada compraventa internacional es diferente, por mucho que se parezca, y por tanto requiere aspectos diferentes para su buen desarrollo. Los criterios generales que determinarán el medio de pago ideal para liquidar la operación de compraventa internacional son el coste y la seguridad. Existe una regla de oro que es la siguiente: elegir siempre aquel medio de pago, cobro, que sea menos costoso y más seguro para ambas partes. Para elegir el medio más adecuado, se tiene que analizar una serie de factores, los cuales son la cuantía de la operación, el plazo de cobro, la situación económica y política del país comprador, el tipo de cambio y el nivel de confianza entre el importador y el exportador. Pero, ¿de qué depende la elección del medio de pago más apropiado? Existen diferentes puntos. Algunos de ellos es del cómo se negocie el vendedor con el comprador. Otra, de las costumbres y costos que enfrenta el comprador, de las exigencias cambiarias y monetarias del país al que pertenece el importador, de la confianza entre las partes, de los riesgos que ambos quieran asumir y del tipo de bien o servicio a comercializar. Uno de los objetivos es analizar los riesgos, lo cual ayuda a conocer las ventajas y desventajas que puede poseer tanto el importador como el exportador al elegir un medio de pago. 2. Conocer los medios de pago internacional. Es muy importante para poder determinar el medio de pago más favorable para cada una de las partes. 3. Estudiar el papel de las garantías internacionales. Con esto se establece un Incoterm donde la garantía pueda dar cumplimiento a lo que establece el contrato de compraventa. 4. Conocer alternativas de financiación. Es muy importante porque se deben tener opciones extras por cualquier acto no previsto dentro del contrato y así dar solución al proceso de pago para dar seguimiento a la entrega de la mercancía. Factores que inciden en la elección del medio de pago y cobro. 1. La naturaleza del producto, es decir, todas sus características.
2. Monto de la transacción, el precio que se tiene que pagar. 3. La forma de pago. ¿Qué forma vas a utilizar para pagar? 4. El costo del instrumento. ¿Es la comisión que se te va a cobrar? 5. La agilidad para el cobro, es decir, la facilidad que tienes para cobrar. 6. El tamaño de las partes. 7. El grado de relación, es decir, la confianza que existe entre ambas partes. 8. Las características de los bancos que intervienen. Aspectos relevantes a considerar en la compraventa internacional. Primero, usos y costumbres. Es un aspecto importante a considerar, ya que el comprador y el vendedor deben conocer cuáles son sus costumbres para poder enlazar un acuerdo comercial. Segundo, legislaciones distintas. Debes conocer las leyes que rigen a otro país para así no entrar en controversias y nieguen la introducción del producto. Tercero, idiomas diferentes. Al momento de realizar una negociación debe existir un intermediario el cual pueda ayudar a resolver conflictos debido al idioma. Para esto la empresa debe adaptarse a nuevos idiomas. Un claro ejemplo es que si México quisiera realizar una negociación con Francia, debe haber una persona que logre comprender ambos idiomas para que no haya controversias. Cuarto, monedas diferentes. Al momento de realizar una operación de compraventa, debe tomarse en cuenta el tipo de cambio para que no exista un riesgo de cambio que va a depender de la moneda en que se haya denominado. Así, desde un principio se determina el precio y el tipo de moneda. Quinto, distancia geográfica. Se debe conocer el espacio que existe entre un lugar y otro. El medio de transporte que utilizamos hace que varíe la distancia. Un ejemplo es que la mercancía llegará mucho más rápido en avión que en camión. Sexto aspecto, homologaciones. Debes conocer el control que un país impone a los fabricantes o importadores de algunos productos con el fin de proteger a los ciudadanos como consumidores, relacionados con la salud, seguridad o el medio ambiente. Como podemos conocer, en los contratos existen riesgos en la compraventa internacional. Estos tienen asociados una serie de riesgos, algunos de los cuales son inherentes a todas las operaciones comerciales y otros son debido a la transacción internacional entre dos empresas de países diferentes con diferente legislación y diferente cultura. Bueno, a continuación existen ramas entre estos, que es el riesgo comercial, el riesgo político, riesgo de tipo de cambio, el riesgo de interés, de resolución de contrato y de no aceptación a la mercancía. Y como principal vamos a hablar el riesgo comercial. En toda operación internacional, ya sea compraventa de mercancías, pues tradicionalmente los riesgos comerciales vienen clasificándose como uno de los riesgos políticos, porque lo que no se considera riesgo político se considera comercial. Tienen la consideración de riesgos comerciales todos aquellos eventos relacionados con la posibilidad de incumplimiento y en las personas físicas y jurídicas de cualquier clase de obligación contractual o financiera. Bueno, uno de los ejemplos es en el caso del exportador, que se concreta en el riesgo que existe de enviar los productos vendidos y no recibir el pago de su valor. Otro ejemplo es, mientras que para el importador representa el riesgo de efectuar el pago y no recibir la mercancía de su proveedor, también existe riesgo político. En comercio exterior, aparte de los comerciales, pueden aparecer otro tipo de riesgos. Estos riesgos pueden provenir de las consecuencias de decisiones tomadas por el poder gubernativo del país del comprador o del propio del vendedor. Son riesgos de tipo extraordinario y generalmente de carácter político, por circunstancias actuales de un país determinado. ¿Qué entiendes por riesgo político? Es riesgo soberano, que es el riesgo en el país incumpla sus obligaciones de pago. Y riesgo de transferencia, incapacidad de hacer frente a una deuda por carecer de divisas o por ser imposible su transferencia. También tenemos lo que es el riesgo de país. En esto se entra riesgo soberano, riesgo de transferencia y riesgos derivados a la actividad financiera internacional. A continuación va a ser el riesgo de interés. En el riesgo de interés, el grado de complejidad y satisfacción de un sistema de evaluación y control de riesgos de tasa de interés puede variar de una empresa a otra, pero la verdadera dificultad en la gestión del riesgo de tasas reside de la identificación del riesgo y determinación de la posición.
más en la evaluación. Técnicas de evaluación de riesgos hay muchas y algunas muy válidas, o en la cobertura. El riesgo de tipo de cambio. Este tiene inconvenientes porque asume toda la volatilidad y renuncia a que se aproveche de un movimiento de divisa a su favor. Otro inconveniente es el coste de la prima y es necesario un mínimo de plazo y de importe. Está el riesgo de disolución de contrato. Estos riesgos serán asumibles y por lo tanto soportables por aquel que ostente la propiedad en cada momento, y así lo será el vendedor antes de la entrega y el comprador una vez que lo haya recibido. Lo dicho en el párrafo es que si la venta tiene lugar con reserva del mismo, los riesgos seguirán siendo soportados por el vendedor, salvo que se pruebe que la pérdida o destrucción total o parcial de la misma devienen por culpa del comprador. Una de las cuestiones más debatidas sobre esta materia es la de cuál de las partes viene obligado a soportar los riesgos que recaen sobre la cosa objeto del contrato. Otro riesgo es no aceptación a la mercancía. Cuando la responsabilidad del vendedor sobre la mercancía defectuosa está limitada a su reposición de los defectos y no se extiende en ningún caso a las consecuencias directas o indirectas de los defectos de la mercancía sobre personas o bienes. Por ello, el comprador revisará la mercancía entregada por el vendedor en el plazo de 3 días desde la recepción y siempre antes de proceder a la manipulación o a la incorporación de la misma. El vendedor no aceptará ninguna devolución por defectos sin acuerdo previo, reservándose en todo caso el derecho a verificar previamente con la ayuda de expertos. En la sede del comprador, los defectos señalados no aceptarán notas de cargo por costes incurridos, directa o indirectamente por el comprador. Carta de crédito. La carta de crédito es un documento que un banco u otra empresa expide a favor de alguien para que se le sea entregada una cantidad de dinero. Una carta de crédito es un medio de pago que ofrece un alto nivel de seguridad al vendedor en las operaciones comerciales internacionales. En ella se mencionan tanto los derechos como las obligaciones de las partes que intervienen y están reguladas por la Cámara de Comercio Internacional. Las partes que intervienen en la emisión de una carta de crédito son ordenante, comprador o importador, beneficiario, que vendría siendo el vendedor, y un banco emisor. Él emitirá la carta a favor del beneficiario por orden del importador. Adquiere la responsabilidad frente al ordenante de notificarle al vendedor y pagarle mediante el banco corresponsal una vez que se haya cumplido los términos y condiciones establecidas. Una carta de crédito confiere tanto al comprador como al vendedor un alto grado de seguridad. El primero confirma que es merecedor de un crédito por el total de la operación y tiene como garantía que el comprador no va a retener el pago bajo ninguna circunstancia, y el segundo está tranquilo ya que los pagos dentro del marco del crédito se van a efectuar con rapidez. El proceso para emitir una carta de crédito son: el exportador y el comprador cierran el contrato de compra y venta. El comprador solicita al banco emisor un crédito a favor del exportador. El banco emisor solicita a un banco intermediario confirmar el crédito. Este segundo banco remite el crédito al beneficiario. El exportador envía la mercancía al comprador. El exportador presenta los documentos de embarque solicitados al banco que confirmó el crédito. Este banco revisa los documentos para posteriormente pagar, aceptar o negociar bajo los términos del crédito. El banco que confirma remite los documentos al banco emisor. Este revisará los documentos y reembolsa al banco intermediario. El banco emisor adeuda al comprador con base en el acuerdo. El banco emisor entrega los documentos al comprador y, por último, el comprador presenta los documentos para poder reiterar la mercancía. Algunos de los requisitos para su apertura son: contar con un contrato de apertura de crédito documentario y un instrumento de protección contra los riesgos cambiarios, así como tener línea de crédito o autorización especial de línea de crédito, firmar un pagaré y, por último, presentar orden de compra, pedido u factura o, por consiguiente, un contrato de compraventa. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el contrato de compraventa. Es un acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Dentro del contrato se mencionan 12 cláusulas.
La primera, se determina lo que es la mercancía y la cantidad que se está negociando, el tipo de calidad del producto y todas sus especificaciones. En la segunda cláusula se determina el precio que el vendedor pone a disposición del comprador para adquirir la mercancía. En la 3 son las condiciones de entrega en las que se determina cómo van a ser las formas de cómo se llevará a cabo para que la entrega sea exitosa. En la cláusula 4 es el tiempo de entrega en la cual el vendedor deberá cumplir con esta obligación. En la quinta cláusula, el vendedor hace entrega de la mercancía en el tiempo y lugar señalado y el transporte que va a utilizar. Sexta, inspección de los bienes. En esta cláusula, las partes convienen en qué lugar se va a llevar a cabo la inspección de los bienes, ya sea antes o después del embarque. Séptima, condiciones de pago. El comprador y el vendedor determinan la forma de pago, el plazo de pago, el medio de pago, junto con los gastos bancarios y las condiciones especiales que se hayan pactado para poder dar seguimiento a la entrega de la mercancía. Octava, documentos. El vendedor debe cumplir con la presentación de documentos determinados para poder dar seguimiento a lo que el contrato establece en las cláusulas anteriores. Con resolución del contrato. Las partes podrán resolver el presente contrato si llega a haber algún incumplimiento por alguna de las obligaciones estipuladas en el contrato. Así, buscarán la manera de resolver dicho incumplimiento. Décima, responsabilidad en la demora. En nuestro contrato no se ha modificado el tiempo de entrega estipulado, pero en caso de que lo hiciera, se hará referencia al porcentaje a pagar sobre el precio de la mercancía en función al tiempo transcurrido y por los posibles daños que haya sufrido. 11ª, ley aplicable. Las partes acuerdan que la ley para las obligaciones estipuladas en el presente contrato será la de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional. 12ª, solución de controversias. Para los efectos del presente contrato, las partes contratantes señalan como sus domicilios los mencionados en la parte introductoria de este documento, sometiéndose ambas partes al arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de México, a cuyas normas y procedimientos se someten de manera voluntaria el vendedor y el comprador.